Señor Presidente del Consejo Permanente, señor Secretario General de la OEA, señores representantes permanentes y observadores, señor Secretario General Adjunto y funcionarios de la organización, miembros de las misiones permanentes que nos acompañan esta tarde, señores y señoras. A nombre de la señora Canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, acudo a esta Casa de las Américas e inicio recordando que el 12 de enero de 2024, la señora Canciller participó en este foro regional para informar que el Ecuador afronta una grave crisis de conmoción social y violencia, fruto de las actuaciones de grupos terroristas vinculados con la delincuencia organizada transnacional, que atentan contra la seguridad ciudadana y soberanía del Estado, en la cual el sistema penitenciario ha sido uno de los ejes críticos de esta descomposición. En esa oportunidad, la señora Canciller mencionó que el pasado 7 de diciembre de 2023, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente de la República, Daniel Noboa, manifestó su preocupación por el hecho de que la presencia colusoria del terrorismo y la delincuencia organizada transnacional puede exacerbar los conflictos regionales y debilitar la estabilidad, gobernanza y seguridad de los estados afectados. Además, la Canciller señaló que el 14 de diciembre de 2023, la Fiscalía General del Estado ejecutó, en coordinación con la Policía Nacional, varios operativos que evidenciaron una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada al narcotráfico y la corrupción, lo que desató una escalada de violencia en todo el país. Asimismo, comentó que el Gobierno Nacional ejecutó operaciones a través del Sistema Nacional de Rehabilitación Social que incluyeron judicialización, operativos y traslados de personas privadas de la libertad de alto riesgo, segmentación de cárceles, depuración de las fuerzas del orden, todas acciones que forman parte del Plan Fénix para combatir la inseguridad. Como consecuencia de estas medidas, el Ecuador ha sido impactado por actos terroristas provocados por la delincuencia organizada transnacional que amenazan el Estado de Derecho, la democracia, la soberanía, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en el país. La situación de conmoción interna fue agravada por evasiones o fugas de personas privadas de la libertad vinculadas a grupos estructurados de delincuencia organizada, constituyendo un alto riesgo para el Estado. Para precautelar la seguridad de los ecuatorianos, el 8 de enero de 2024, mediante Decreto Ejecutivo 110, el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional por grave conmoción interna. Luego de esta medida, se suscitaron en varias ciudades del Ecuador desmanes, amotinamientos, secuestros, amenazas, toma de un medio de comunicación, robos y muertes producto de los actos de terror, violencia y criminalidad perpetrados por estas organizaciones. Ante esta grave crisis, el 9 de enero pasado, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto 111, en el cual reconoce la existencia de un conflicto armado interno, identifica a 22 grupos terroristas que actúan en el territorio nacional y dispone la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para neutralizarlos. El jefe de Estado tomó estas medidas con la finalidad de garantizar la soberanía e integridad territorial y luchar contra la delincuencia organizada transnacional, las organizaciones terroristas y otros actores ilegales, con pleno respeto a los instrumentos internacionales en materia de seguridad y derechos humanos de los cuales Ecuador es parte. El Estado ecuatoriano tiene la convicción de que el desarrollo se fundamenta en la paz y la seguridad. Eliminar la violencia y luchar contra la delincuencia organizada transnacional requieren contar con el apoyo decidido de todos los países del hemisferio. El sistema interamericano debe contribuir a la articulación de la cooperación y la construcción de capacidades para superar los desafíos que presentan las amenazas a la seguridad multidimensional. Señoras y señores, el pueblo ecuatoriano nos exige librar al país de la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y la narcopolítica. Desde que asumió el mandato presidencial el 23 de noviembre de 2023,
el presidente Daniel Noboa ha combatido frontalmente a la delincuencia organizada transnacional y a la corrupción, en respuesta al clamor ciudadano y en defensa de la democracia, la paz y la seguridad de los ecuatorianos. Enfrentar el flagelo de la inseguridad y las acciones de la delincuencia organizada transnacional constituye una obligación de todas nuestras naciones. Insistimos en la imperiosa necesidad de adoptar medidas conjuntas y efectivas para alcanzar nuestros objetivos en esta materia. La acción firme de la justicia, el combate a la impunidad y el cumplimiento de las sentencias privativas de libertad resulta así imperativo. De lo contrario, el tejido social y los valores éticos se deterioran, afectando la convivencia, la paz y el desarrollo económico y social de nuestras naciones. En relación con los hechos recientes, quiero referirme a lo siguiente. El señor Jorge Glas de Espinel se presentó el 17 de diciembre de 2023 en la Embajada de México en el Ecuador, siendo sujeto de medidas sustitutivas de prisión con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial. Sobre el mencionado ciudadano pesan 2 sentencias ejecutoriadas por delincuencia común, observando estrictamente el debido proceso y un juicio justo con garantía total de defensa. A pesar de que el señor Glas era sujeto de sentencias ejecutoriadas por delitos comunes, la Embajada de México lo recibió en calidad de huésped y posteriormente pasó a ser considerado solicitante de asilo. El señor Glas, aprovechando esas medidas cautelares, gozó de una medida sustitutiva de prisión, gracias a lo cual ingresó a la Embajada de México en Ecuador, solicitó asilo diplomático, logrando así evadir la justicia. Cabe señalar que la Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia de 28 de febrero de 2024, resolvió que dichas medidas cautelares son improcedentes por contravenir prohibición expresa en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. La Embajada mexicana no consideró y desmereció estos aspectos al permitir que el señor Glas permanezca en su recinto, impidiendo el funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano. La Cancillería del Ecuador entregó oportunamente a la Embajada de México toda la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado sobre las sentencias condenatorias dictadas por los delitos de asociación ilícita y de cohecho, así como sobre la orden de captura dispuesta en contra del señor Glas por el delito de peculado. Me referiré brevemente a los procesos judiciales relacionados con el señor Glas. Sentencias en contra del señor Jorge David Glas de Espinel. Causa penal por el delito de asociación ilícita, en el que fue declarado culpable junto a otros y sentenciado a 6 años de privación de libertad por el Tribunal de Garantías Penales con fecha 23 de enero de 2018, por el delito de asociación ilícita en una trama de corrupción originada por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Causa penal por el delito de cohecho pasivo propio agravado, sentenciado a 8 años de privación de libertad por la Corte Nacional de Justicia en sentencia de 26 de abril de 2020, al comprobarse que el referido ciudadano era parte de una estructura criminal que utilizó bienes públicos para la recepción de sobornos. Proceso de garantías penitenciarias sobre pedido de prelibertad. Causa por el pedido de prelibertad que fue requerido por el señor Glas al haber cumplido el 40% de la condena de 8 años por la unificación de las sentencias de los casos Sobornos y Odebrecht. La jueza del caso negó el pedido de prelibertad tras verificar que no cumplía los requisitos, disponiendo, por tanto, su localización y captura. Curso de apelación presentado por el señor Glas en audiencia de 28 de febrero de 2024 y reinstalación el 7 de marzo de 2024, en segunda instancia, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha desecha la apelación de forma unánime. Con esto queda firme la sentencia con la que la jueza competente negó al señor Glas el pedido de prelibertad y, por ende, la disposición judicial de localización
y captura para que el mismo retorne a prisión. Proceso penal por el delito de peculado. Causa penal que se encuentra en conocimiento de la Corte Nacional de Justicia, seguida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, en contra del señor Glass y otros por el delito de peculado al haber abusado de dineros públicos provenientes de fondos de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016. En audiencia de formulación de cargo realizada el 5 de enero de 2024, la Sala Especializada resolvió aceptar el pedido de Fiscalía y dictar medida cautelar de prisión preventiva en contra de los procesados, entre ellos el señor Jorge Glass, disponiendo girar las boletas de localización y captura en su contra para que cumpla la medida de prisión preventiva en uno de los centros de privación de libertad del país. Asimismo, el 9 de enero de 2024, el juez ponente dispone de requerir a Interpol la publicación de la difusión roja en contra del referido ciudadano. El señor Glass interpuso recurso de apelación a la prisión preventiva, mismo que fue declarado improcedente de forma unánime por el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia en audiencia de 21 de febrero de 2024. El origen de esta crisis diplomática está ligada directamente a estos casos de corrupción y a la pretensión de evadir la justicia, al propiciar el uso indebido de las inmunidades y privilegios diplomáticos, así como de las convenciones que regulan la institución del asilo. El Ecuador expresó a la Embajada de México, a través de reiteradas comunicaciones y reuniones oficiales, que no procede de manera alguna la concesión del asilo diplomático al señor Glass en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre asilo político de 1933, que establecen claramente que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. Aspirábamos a que México diera cumplimiento a lo previsto en dichas normas y hubiera dispuesto la salida del señor Glass de Espinel, quien no reunía los requisitos para el asilo y quien de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político. El 29 de febrero de 2024, la Cancillería solicitó a la Embajada de México, con base en lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la autorización para que la Policía Nacional pueda cumplir con la orden de captura dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, la cual fue negada. Es importante resaltar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas dispone que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes del Estado receptor y, adicionalmente, están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Asimismo, dicha disposición refleja otro principio fundamental: que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión, tal como están enunciadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y otras normas de derecho internacional. México ha hecho énfasis en la importancia y respeto que otorga a la institución del asilo. No obstante, su actitud socava y desnaturaliza la figura del asilo diplomático, tergiversando el verdadero espíritu de las convenciones que regulan esta institución, al concederlo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana, promoviendo la impunidad. Por otra parte, el presidente de México, señor Andrés Manuel López Obrador, formuló muy desafortunadas declaraciones al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador y al banalizar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando así el principio fundamental de no intervención
en los asuntos internos de otros estados. Las investigaciones alrededor del asesinato del señor Villavicencio dan indicios de que los autores están vinculados con la delincuencia organizada transnacional. La irrupción de la delincuencia organizada transnacional en la política nacional es un fenómeno nuevo para el Ecuador y de ninguna manera puede ser normalizado. Aún estamos de luto y resulta ofensivo señalar que dicho magnicidio estuvo orientado a incidir en los resultados electorales. Debido a la intromisión en los asuntos internos del Ecuador por parte de México, el gobierno ecuatoriano, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito. México respondió inmediatamente concediendo asilo diplomático al señor Glass de Espinel. Es evidente que el asilo concedido al señor Glass por parte del gobierno mexicano puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática. Han lesionado de esta manera las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. Posteriormente, el presidente de México ratificó sus declaraciones, afectando la soberanía del Estado y la dignidad del pueblo ecuatoriano, en tanto que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que ese gobierno decidió otorgar el asilo político. Como todo Estado parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y en la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, México debió cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. El combate a la corrupción debe ser una prioridad para todos los gobiernos y sus autoridades, más allá de cualquier diferencia ideológica. Por ello, la cooperación internacional está llamada a fortalecer esta lucha y consolidar la confianza entre países amigos. Señoras y señores representantes permanentes, en cumplimiento de sus obligaciones legales, el Gobierno Nacional acató la orden de detención del señor Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, y lo puso a órdenes de las autoridades competentes. La decisión del señor Presidente de la República fue adoptada ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia, lo cual, de haberse concretado, habría representado un nuevo atropello a la convivencia y a la institucionalidad democrática. Señoras y señores representantes, ningún delincuente puede ser considerado como perseguido político cuando tiene sentencia ejecutoriada y orden de captura emitida por las autoridades judiciales competentes. El Gobierno del Ecuador reitera a los Estados miembros de la OEA que el país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Esta crisis multifacética, que se expresa a través de la corrupción, la violencia criminal, el narcotráfico y la acción del crimen organizado y grupos terroristas, amenaza el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Esas fuerzas han desestabilizado al país y han permeado la administración de justicia. ¿Qué puede esperar una sociedad si personas con sentencia en firme evaden los mandatos de la justicia? ¿Qué seguridad puede tener la ciudadanía si sus mandatarios no actúan con eficacia para combatir la impunidad y el delito? Señoras y señores representantes, Ecuador y México son Estados parte en la Convención sobre Asilo Político de 1933 y en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. La concesión de asilo diplomático en este caso ha constituido un acto que vulnera dichos instrumentos al propiciar la evasión de la justicia y la impunidad. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales, a fin de erradicar los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional,
basándose en las disposiciones, entre otras, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada. La Carta de la Organización de los Estados Americanos nos llama a respetar el principio de no intervención en los asuntos internos, a defender la soberanía e independencia, a actuar de buena fe en las relaciones entre Estados, así como a solucionar las controversias por medios pacíficos. El Ecuador siempre ha respetado el derecho internacional y en este marco al Gobierno del Ecuador le anima la intención de retomar las relaciones bilaterales con México y superar la situación actual. En nombre del Gobierno de la República del Ecuador, deseo expresar mi reconocimiento a todos los estados que se han pronunciado para promover una solución que satisfaga a ambas partes. Invitamos a los Estados miembros a colaborar de manera constructiva en todo esfuerzo para el logro de este propósito, para el bien de nuestros pueblos y de nuestra América. Finalmente, agradezco a los Estados miembros de la OEA y al Secretario General por haberme permitido presentar en este foro político los fundamentos que sustentan las acciones del Gobierno ecuatoriano. Muchas gracias.